Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Google Forms, Google Apps Script y Google Sheets en Juan S. Guzmán. Hoy vamos a hacer desplegables condicionales en Forms, que es una pregunta que me hacen mucho. Inclusive es una pregunta que le hacen mucho a ChatGPT y ChatGPT les va a decir no se puede hacer desplegables en Google Forms y yo les diría lo mismo. Sin embargo, encontramos una especie de truquito para hacer desplegables condicionales en Forms cuando no hay tantas opciones. Si ya son 50 o 100 o 200, pruébenlo. Pero si son, no sé, 10 categorías y esas 10 categorías, cada una tiene 3 o 4 subcategorías, yo creo que podemos hacerlo funcionar. Ya lo habíamos hecho en el pasado, pero tenía ciertos problemas. Creo que los he logrado solucionar y lo vamos a ver hoy. Se los voy a mostrar en acción para ver si es algo que quieren intentar. Entonces, tengo un formulario que tiene unos países y dependiendo del país que yo escoja, me va a ir a las ciudades. ¿De dónde trae los países y las ciudades? De un Google Sheets donde está cada país con su ciudad. No tiene que ser países y ciudades, puede ser cualquier categoría y subcategoría, categoría de producto y producto, etc. Lo que vamos a hacer es un script que coge todos estos países y estas ciudades y lo crea por secciones. Entonces crea el país, se los voy a mostrar cómo queda acá. Queda país y cada país va a tener una sección. La sección de Chile, la sección de Argentina, la sección de la categoría 3, de la categoría 4. Y lo más interesante que va a hacer el script es que una vez ustedes escojan el país, se va a la sección correspondiente. Esto es lo más difícil de hacer. Que manualmente se puede hacer y lo vamos a ver al principio, pero lo difícil o el reto, lo interesante es cómo lo automatizamos para que sin cambiaron mis países, cambiaron mis ciudades o lo que quiera, solo con un botón se pueda todo regenerar. ¿Listo? Y no tenga que hacerlo manualmente. Entonces, veámoslo en acción. Escojo un país, Colombia, nos vamos a siguiente, escojo la ciudad, Medellín, y le damos enviar. Si hicieron el tutorial anterior, se dieron cuenta que el problema que tenemos es en las respuestas, porque en las respuestas quedo con esta cosa llena de países y llena de ciudades y se me empieza a duplicar y no queda tan bonito y queda difícil de administrar. Lo que vamos a hacer en este video adicional al que hicimos en el anterior es que las respuestas van llegando muy sencillitas. País y ciudad, sin importar lo que escogieron, sin importar las secciones. Entonces ahí necesitamos hacer un pedazo de código adicional donde ya no dependo de las respuestas como me las envía Form, sino que yo las voy a enviar manualmente y no es tan difícil. Manualmente no, con código y no es tan difícil. Eso es lo que vamos a ver. Este código no es sencillo, es intermedio casi que avanzado. Los invito a Juan S. Guzmán, donde ahí pueden descargar la plantilla y trabajarla si quieren, siendo miembros. O si no, síganme y lo pueden hacer ustedes solos. Muchas gracias por ver y especiales gracias a los miembros de Juan S. Guzmán. Arranquemos porque este es complejo y a mí me gusta hacerlo desde cero. Entonces, aquí tengo, yo soy ya viejo rockero. Vamos a tener unas bandas de rock y sus álbumes. Pero de nuevo, puede ser la categoría y la subcategoría que ustedes quieran. Lo importante es tenerlo en un Sheets para que esto, el código lo que va a hacer es que va a ir por esta categoría y subcategoría y va a ir creando. Primero crea la primera pregunta, que sería escoja la banda o escoja la primera categoría, y después va a crear una sección para cada banda o para cada categoría, y va a crear las opciones, en este caso son los álbumes, o las subcategorías, que sea la que sea. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es verlo como sería manual. Entonces para eso primero tenemos que crear un formulario. Herramientas, crear formulario. Entonces, vamos a hacer uno manual súper sencillo, simplemente para que sepan cuál es la lógica y después la automatizamos. Pregunta sin título, ¿qué sería? Sería la banda. Esto vamos a pegarla de acá. Peguemos estas dos simplemente para que lo probemos. Aquí queda, las bandas. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Lo segundo es crear una sección para cada banda. Entonces aquí abajo vamos a darle crear sección. Vamos a crear la de Foo Fighters. Y a Foo Fighters le vamos a crear una pregunta también de opción múltiple. Que se llame álbumes de Foo Fighters. Y los vamos a pegar. Después vamos a crear otra sección que ya sean Wizard. Creamos una opción múltiple, álbumes de Wizard. Y los pegamos. ¿Qué es lo que me falta hacer? Me falta hacer que en la banda, cuando la persona escoja la banda, se vaya a la sección que es. Entonces aquí, en la primera pregunta en banda, acá hay una posibilidad que dice ir a la sección según la respuesta. Y entonces en la primera le vamos a poner que es Foo Fighters y en la segunda le vamos a poner que es Wizard. Y lo importante es que en cada una, para que cuando yo escoja Foo Fighters no se me vaya a la siguiente sección que es Wizard,
que aquí al final, después de la sección, diga enviar el formulario. Ya una vez escoja el álbum, sea la banda que sea, o escoja la subcategoría, sea la categoría que sea, lo envía de una vez. Vamos a publicarlo y vamos a verlo en acción. Entonces vamos a coger nuestro vínculo y lo pegamos acá, en otra pestaña, y lo pegamos. Entonces si le doy Foo Fighters, siguiente, álbumes de Foo Fighters, y escojo enviar. Vamos a enviar otra respuesta, escojo Weezer, siguiente, escojo un álbum de Weezer y le doy enviar. Si me voy aquí a mis respuestas, entonces ya empezamos a ver los problemas. El primero es que me va a crear álbumes de Foo Fighters y álbumes de Weezer. Y yo no quiero así, yo quiero banda y álbum, categoría y subcategoría. No quiero que aquí, y aquí solo tengo dos preguntas o dos posibles respuestas iniciales. ¿Qué tal que hubiera 10? Entonces me va a crear 10. Y cuando hagamos nuestro código nos vamos a dar cuenta que como yo tengo que borrar todo el formulario y volver a regenerarlo, actualizarlo es muy complicado. Entonces me va a crear más y más respuestas y más respuestas y más columnas. Entonces después de regenerarlo unas 3 veces, esto va a quedar con 100 columnas y se me va a volver inmanejable. Ese era el problema que tenía el código que hicimos hace un par de años. Entonces hoy le vamos a agregar una cosa para que quede mucho mejor. Primero, mi primer problema, esto ya está en el video original. Lo voy a tratar de explicar un poco mejor y con un par de cosas que me pusieron en el comentario. Pero listo, yo sé que algunos me van a decir que voy muy rápido, pero es que si voy más lento, esto se me va a volver 2 horas porque, como les decía, es un código un poco avanzado. Si no, les ruego que pongan pausa o más fácil aún, se pueden descargar la plantilla y la usan más sencillo. El código lo vamos a hacer siempre desde Sheets. Yo puedo hacer código desde Forms o desde Sheets, pero en este caso a mí me gusta más hacerlo desde Sheets. Sobre todo porque en este caso aquí tengo esto lo voy a llamar opciones. Porque tengo mis opciones y de ahí es que voy a generar las preguntas y las secciones y las otras preguntas. Entonces nos vamos a extensiones y vamos a crear mi primera función que se va a llamar crear desplegables condicionales. Entonces vamos a hacer un pseudo algoritmo como el índice de lo que va a llevar el código con comentarios. Lo primero que vamos a hacer es resetear el formulario. Eso lo vamos a hacer al final para que entiendan por qué hay que hacerlo. Básicamente es borrar todas las preguntas. Después vamos a crear las categorías. Y ya después de crear las categorías vamos a ir creando las subcategorías una por una. Crear subcategoría. Si quieren aquí podemos hacer otra que se llame conexiones. Porque nos tenemos que conectar con Sheets y con Forms. Lo podemos hacer al principio. Inclusive podríamos ir un paso más allá y aquí en crear las categorías dividirlo en dos. Alistar los datos del Sheets, porque tengo que hacerle un par de cosas de arreglos. Alistar datos Sheets y crearlo en Forms. Crear pregunta en Forms. Entonces empecemos rápidamente. Para las conexiones, y digamos que aquí esto lo podemos llamar conexiones e inicializaciones, como para ser un poco más ordenados. En conexiones vamos primero a conectarnos con nuestro formulario. ¿Cómo nos conectamos con el formulario? Con formapp.openById o openByURL, de pronto es más para no enredarse. OpenByURL simplemente copian toda esta URL de acá, de su formulario, donde asegúrense que estén en la parte de modificar. Abren paréntesis y abren comillas y lo pegan acá. Y esto guardémoslo en una variable que se llama formulario. También necesitamos conectarnos con nuestro Google Sheets y con la hoja específica. Entonces lo vamos a hacer en 2 pasos. Primero nos conectamos con el libro o el archivo, simplemente con Spreadsheet App. Como estamos dentro del archivo, no tengo que hacerle este OpenByURL que hicimos para Form, sino que podemos simplemente hacer getActiveSpreadsheet y ya está. Simplemente conéctese con el libro en el que está este código. Y por último nos conectamos con las hojas que querramos. En este caso, por ahora solo voy a necesitar una hoja, que es esta hoja de opciones, porque estas son las que voy a pasar al Forms. Entonces, hoja opciones va a ser libro y le vamos a decir get sheet by name. Es decir, conéctese con esta hoja específica que se llama opciones. Hasta ahora, eso es lo único que necesito de inicializar. Este tema de resetear formulario lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora vámonos a crear las categorías. Y crear las categorías lo vamos a hacer en 2 pasos. Lo primero, vamos a alistar los datos de Sheets. Entonces, para alistar los datos de Sheets, vamos a traer de esta hoja de opciones toda la tabla. Que eso nos va a servir tanto para la categoría como para la subcategoría. O sea, todo esto. Entonces le vamos a decir hoja opciones.
get data range, y tráigame toda la tabla que encuentre. Es importante que solo tengan una tabla en su hoja. Y tráigame los valores. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llame todos los datos o arreglo datos maestro, como quiera. Ahora voy a traer las categorías. Es decir, toda esta tabla. Pero acuérdense que aquí salen duplicadas, entonces nos toca hacerle un pequeño tratamiento para quitar las duplicadas. Vamos a crear una variable que se llame categorías duplicadas. Y lo que vamos a hacer es que arreglo datos, vamos a hacerle un tratamiento con este método map, donde simplemente le decimos que para cada fila me traiga con esta flecha, es decir, devuélvame la posición 0 de esta fila. O sea, las filas son estas y yo solo quiero este valor, el de la categoría 1. Entonces me va a traer este y después este y después este y después este. Es una manera de simplificar los arreglos, volver un arreglo bidimensional, volverlo arreglo unidimensional o primitivo. Un arreglo, una lista, mejor dicho. Ya una vez tengo estas categorías duplicadas, le voy a quitar el duplicado. ¿Cómo? Vamos a crear un arreglo nuevo que se llama categorías. Y lo que voy a hacer es, por cada una de las categorías duplicadas, mirar si ya está en mi arreglo, este arreglo que voy a crear acá que se llama categorías, mi arreglo limpio, sin duplicados, que va a empezar en 0. Entonces empiezo acá. ¿Existe en este arreglo vacío? No, no existe. Ah, bueno, póngalo. Entonces lo ponemos. ¿Este existe? Sí, ya existe. Entonces siga. Este ya, este ya. ¿Este existe? No. Ah, bueno, póngalo. Y así, este sí, este sí, este sí, este no. Y con eso aquí es una manera sencilla de quitar los duplicados. ¿Cómo lo hacemos? Con un for each. Recorremos las categorías duplicadas con un for each. Vamos categoría por categoría. Y para cada categoría voy a hacer una pregunta. La pregunta es, señor arreglo categorías, ¿existe esta categoría que estoy mirando, que es Foo Fighters? ¿Existe acá? En esto que inicialmente era 0. ¿Cómo le traduzco eso de existe acá? Con este index of. Como lo mismo que la función coincidir en Excel o en Google Sheets. ¿Existe esta categoría? Si existe, me va a devolver un número mayor a -1. Si no existe, me va a devolver el número -1. A mí lo que me interesa es que no exista, porque en el caso en que no exista, voy a pues ponérsela. Como no existe, pues se la pongo. ¿Cómo se la pongo? Categorías.push, que es una manera simplemente de agregar un nuevo elemento a categoría y ya está. Para ver si esto funciona, vamos a loguear nuestras categorías. A ver qué pasa. Guardemos. Si es la primera vez que lo ejecutan, les va a pedir unos permisos. Aquí están. Miren, Foo Fighters, Wizard, no sé qué. Ya está perfecto. Lo único que tengo que hacerle a estas categorías es quitarle la banda, la primera. Que eso lo podemos hacer de varias maneras. La manera más sencilla es aquí a categorías duplicadas. Hacerle Shift. Y ya, para quitarle la primera, volvamos a guardar y ejecutar. Y ahí me debió quitar la banda. El encabezado, mejor dicho. Ya tengo estas categorías. ¿Qué me falta? Crear la pregunta en Forms. Esa parte es la más fácil. Simplemente nos vamos a nuestro formulario, que ya lo creamos aquí en nuestras conexiones, formulario, y le vamos a decir, vamos a crear una nueva pregunta. ¿Qué pregunta? Este tipo multiple choice item, selección múltiple. Y le vamos a dar un nombre con set title. Y el nombre va a ser, en este caso va a ser banda. Pero puede ser la categoría 1, la categoría 2, la categoría. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llame pregunta maestra. La primera pregunta que vamos a hacer. Y ahora la pregunta maestra, que es una selección múltiple, le vamos a poner las opciones con este set choice values. Y set choice values es precisamente este arreglo categorías. ¿Listo? Vamos a ver si funciona. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar. Vamos a nuestro formulario. Aquí no pasó nada. ¿Por qué? Lo creo aquí abajo. Entonces, ¿qué hacemos con estas anteriores? Claro, lo más fácil sería actualizar esto, pero actualizar con lo que vamos a hacer a continuación es un poco más enredado. La solución que en este caso les propongo es borrar lo anterior. Por eso es que yo aquí les ponía en el pseudo algoritmo, en el índice, resetear el formulario. Entonces vamos a resetear el formulario. No es difícil. Simplemente vamos a coger nuestro formulario. Vamos a coger todos los ítems que hayan actualmente. Guardémoslo aquí en una variable que se llame ítems.
Vamos a ir ítem por ítem, otra vez con for each, que es como el gran protagonista de este video. For each. Para cada ítem, vamos a llamar desde nuestro formulario el método delete item y borramos el ítem. ¿Listo? Entonces, primero borra todo y después ya empieza a crear las categorías. Vamos a ver, guardémoslo y vamos a ver aquí en acción. Miren que borra todo, borra todo, borra todo y después crea mi pregunta maestra. Hasta ahí vamos súper bien. Ahora viene la parte bonita, que es lo que tengo que crear cada una de las secciones y cada una de las preguntas. Lo primero es que este pregunta maestro formulario está perfecto, pero este set choice values no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es ir creando, a medida que voy creando cada opción, voy creando cada sección. ¿A qué me refiero? Creo la opción número 1 y voy y creo la sección de Foo Fighters y la pregunta de los álbumes de Foo Fighters. Creo segunda opción. Creo la segunda opción y es ¿por qué? Porque a cada una de estas opciones, ¿se acuerdan cuando les hice el ejemplo inicial? Tenía que hacer esto de ir a la sección de la respuesta. Tengo que agregarle eso con un método especial. Entonces, por eso es que esto que hicimos acá no nos va a funcionar. Lo voy a borrar de una vez. Entonces, lo que vamos a hacer es ya una vez vamos a crearla vacía. Guardemos y ejecutemos para que lo vean en acción. Otra vez, ejecutémoslo. Entonces, miren, básicamente creo una pregunta banda vacía. Si quieren que esto banda no sea banda, sino lo que sea que ustedes tengan, entonces vamos a ponerle aquí arreglo datos en la posición 0, 0, para que me traiga lo que hay aquí en esta esquina. Sea banda o en su caso se llama categoría de producto o lo que sea. Démosle play. Y ahí me trajo el banda sin tener que decirle que es banda. Entonces eso les va a funcionar en cualquier tabla. Ok. Ahora vamos a coger nuestras categorías, o sea, esta que ahora ya está populada por las bandas que necesito, y vamos a ir categoría por categoría, otra vez con for each. Categorías.for each. Por cada categoría vamos a hacer algo. Fíjense que es diferente a esto porque en este lo que estaba haciendo es, para las categorías duplicados, estaba eliminando las categorías. Aquí, ya una vez tengo mi listado de categorías sencillas, vamos a ir haciendo una cosa una por una. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una sección vacía. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Por el tema del orden de las secciones, porque después reordenar las secciones es complicadísimo si no lo hacemos una por una. Lo vamos a ver aquí. Creo la pregunta, voy a crear la opción Foo Fighters y voy a crear la sección Foo Fighters y voy a crear la pregunta Foo Fighters. Después voy al segundo, Wizard. Creo la opción de Wizard, creo la sección de Wizard para que me quede todo ordenado. Primero creemos la sección. ¿Cómo? En nuestro formulario vamos a crear un ítem que se llama Page Break Item. Y eso lo vamos a llamar sección. A esa sección le vamos a dar un título, set title, y el título es el nombre de la banda. El nombre de la banda no es más sino esta categoría. Después, y aquí es donde vienen las partes bien importantes, es que le voy a decir a esa nueva sección, ¿se acuerdan que cuando yo hacía una sección aquí abajo, aquí después de la sección tengo opciones y yo le cambiaba para que sea enviar el formulario? Eso lo voy a hacer con una línea, con un método que es setGoToPage. Y aquí, dentro de este setGoToPage, vamos a darle la opción de que lo envíe después de que escoja la ciudad, no se vaya al siguiente país. Después de que escoja el álbum, no se vaya al siguiente banda. O sea, después de que escoja la subcategoría, no se vaya a la siguiente categoría, sino que lo envíe de una vez, se salte las otras secciones. ¿Cómo? Con formapp.pageNavigationType.submit. De nuevo, es lo mismo que venir acá y decirle, después de la sección 1, enviar el formulario. ¿Ok? Ahora ya creamos la sección, ahora vamos a crear la pregunta de esa subcategoría, o sea, de Foo Fighters, de los álbumes de Foo Fighters. Entonces, pregunta, subcategoría. Dentro del formulario, vamos a otra vez a crear un multiple choice. Y le vamos a dar como título la misma banda, puede ser. Entonces, pregunta, subcategoría. Es más, lo podemos hacer aquí mismo, para no tener que hacer otra línea. Set title, categoría. Categoría. En realidad esto no es pregunta
subcategoría, sino pregunta categoría. Ok. Ya tengo la pregunta categoría, ahora tengo que popularla con los álbumes. Muy parecido a lo que hicimos acá. Vamos primero a coger nuestras categorías duplicadas. Ahora en este caso son subcategorías duplicadas. Entonces, subcategorías duplicadas. Duplicadas. De que no quería. Y me lo puse en mayúscula que tampoco quería. Listo. Nos vamos a ir a arreglo datos. .map, lo mismo que teníamos acá, la diferencia es que allá lo teníamos en la columna 0, en la categoría. Ahora lo quiero en la columna 1, que es la subcategoría. Entonces, arreglo datos, .map, fila, vaya fila por fila y tráigame la fila en la columna 1, ya no en la 0. Listo, ya tengo las duplicadas. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, sin el shift. Esto mismo. Para cada uno se va a ir. Bueno, ahora necesito crear unas subcategorías, pero lo vamos a crear dentro de mi for each, ¿sí? Así como aquí yo creé una categorías vacía, aquí vamos a crear unas subcategorías vacías. Esto no es tan necesario en todos los casos. Miren que en mi caso aquí yo no tengo duplicados. Esto no tendría que ser necesario, pero como yo estoy tratando de hacer algo que les sirva a ustedes, en cualquier caso, y muchos de ustedes en los comentarios me dijeron, ¿qué pasa si mis subcategorías también están duplicadas? Entonces hagámoslo de una vez, más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes, subcategorías duplicadas, punto for each, nos vamos uno por uno, hoy hemos usado el for each como 10 veces, vamos subcategoría por subcategoría, subcat para que quede un poquito más, no tan larga, y le vamos a preguntar, venga, señor arreglo subcategorías, ¿tiene usted de casualidad dentro de sus elementos a esta subcategoría? Si no lo tiene, devuelve -1. Y si me devuelve -1, vamos a decirle a subcategorías que le agregue. Con push subcat. Esto si voy muy rápido, de nuevo, disculpas, pero es que ya es un video largo. Me pueden preguntar si hay algo que no entienden. Entonces ya tengo mis subcategorías y ahora sí, como ya creé esta pregunta, ahora puedo decirle pregunta categoría punto set choice values, lo mismo que hicimos antes. Aquí sí puedo hacer esto con set choice values. Puedo decirle agregue las subcategorías. Así de sencillo. Vamos a ver hasta ahí qué hace. Guardémoslo y lo vamos a ejecutar. Entonces mire, lo borra, crea la banda y va creando Foo Fighters y crea todos los álbumes de Foo Fighters. Aquí tengo un problema, me faltó filtrarlo porque mire que está poniendo todos los álbumes. Entonces me faltó hacerle un filtro. Porque aquí me está trayendo, solo me está haciendo los duplicados, pero me falta quitarle, o sea, filtrarlo solo con los que son de Foo Fighters. Aquí me está trayendo, me trajo todo esto y yo solo necesito los que sean de Foo Fighters. Eso lo podemos hacer con un filter. Antes de hacer el mapeo, lo que puedo hacer es filtrar. Vamos a filtrar mi arreglo de datos en cada fila, que en la posición 0, que es donde está la categoría básica, la categoría maestra o inicial, sea igual a mi categoría. Y después si hacemos el map, de nuevo, coge mi arreglo de datos, que es todo esto, todo esto. Después filtra por solo esta categoría. Como estamos en Foo Fighters, entonces va a coger todo lo que diga Foo Fighters, o sea, esto. Y después va a hacer el mapeo acá. El mapeo es que ya no necesito esto de Foo Fighters, solo necesito esto. Entonces me mapea esto, pero solo lo de Foo Fighters. Y después quito los duplicados si es necesario. Me faltó fila. Recuerden que estas funciones siempre necesitan, este filter y este map, necesitan primero la fila o en la variable que yo quiera, la flecha, y después lo que va a hacer. Me faltó la fila acá. Entonces, otra vez vamos a guardar y vamos a ejecutar. Entonces miren, borra, crea la banda, Foo Fighters y los álbumes, la banda Weezer y los álbumes, la banda Green Day y los álbumes. Excelente. Pero me faltó aquí, me falta el último paso, es crear lo que ya teníamos al principio, que ahora ya no me lo está creando, que es el último paso que tengo que hacer, o uno de los últimos pasos que tengo que hacer. Entonces vamos a crear esa opción. Entonces, una vez ya creé la pregunta,
digamos que la sección y la pregunta, vamos a crear la opción de la categoría, o sea, la opción Foo Fighters, la opción Wizard, tengo que crearla una por una. Entonces se va a llamar opción categoría y lo que va a hacer es que a la pregunta maestra le va a crear una opción, Create Choice. Y aquí es donde viene la parte súper chévere, como que todo el truco, la cosa, lo raro de esto. Entonces, primero le vamos a poner el valor, que eso ya lo habíamos hecho, simplemente ponerle la categoría, Foo Fighters. Pero lo importante, lo clave de esto es que vamos a poner la sección. ¿Por qué nos enredamos tanto? Porque necesitamos, como les dije al principio, que cuando yo dé clic en Foo Fighters, me lleve a la sección de Foo Fighters. No he conectado la opción con la sección correspondiente. Para eso es este pedacito. Por eso tuve que crear primero la sección y crear la opción al final para que vaya a la sección que yo quiero. Vamos a crear otro arreglo que se llame opciones, donde vamos a ir poniendo opción por opción. Nos podemos ir por aquí arriba y lo vamos a crear aquí como un arreglo que se llame opciones categorías. Y va a ser un arreglo vacío, al igual que mis categorías. Y aquí simplemente vamos a agregar a ese arreglo esta opción categoría. Opciones categorías punto push, como ya hemos hecho para quitar los duplicados, y agregamos esa opción de categoría. Y al final, solo al final, es más, este crear subcategorías, lo pongo por aquí abajo. Y solo al final, después de haber creado todas las subcategorías, es que voy a coger esta pregunta que yo creé, esta pregunta maestra. Le voy a, ahora sí, asignar esta opción es categoría. Lo que ya había hecho y que lo borré, ¿se acuerdan? Pregunta maestra, punto, set choices. En vez de set choice values, que éramos el que hemos creado antes, es set choices. ¿Por qué? Porque ya no son solo los valores, sino son objetos choices que no solo tienen el nombre, sino que también tienen la sección. Aquí sí voy a poner opciones categorías, porque es que esto no es un arreglo normal, es un arreglo de opciones. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Entonces miren lo que va haciendo. Bueno, primero borra todo. Entonces empieza, crea una pregunta vacía, que se llama banda. Crea la primera sección, segunda sección. Mira que todas las secciones les pone al final enviar al formulario, tercera sección, cuarta sección, quinta sección y al final se devuelve a la primera pregunta y pone las bandas. Y lo interesante es que le linkeó cada una, Foo Fighters, Wizard, Green Day, Blink, ta, 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 ta. ¿Listo? Probémoslo. Entonces Foo Fighters, siguiente, escogemos el de Foo Fighters, enviar. ¿Cuál es el problema? Esto. Miren cómo queda esto tan horrible. Este es el gran problema. Cada vez que lo borra y lo pone, crea nuevas preguntas. No me funciona. Ya, este es el tema de las opciones. Perfecto. Ahora nos falta el tema de cuando el usuario envíe la opción, me la ponga más sencillita. Simplemente vamos a crear una pestaña que se llame respuestas. Y en las respuestas voy a poner panda. Y después voy a poner algo. Y ya está. Y ahí voy a ir recopilando mis respuestas de manera mucho más sencilla. Entonces vamos a crear otra función. Puede ser antes o después. Que se va a llamar guardar en sheets. Guardar respuestas en sheets. Esta es muy sencilla. Simplemente vamos a ponerle aquí una E. Esto es un evento que en el momento en que la persona le da OK, en este objeto es un objeto que en el momento en que la persona le da enviar, en este objeto van a venir las respuestas. Entonces vamos a guardar las respuestas en una variable que se llame respuestas. Y no es más sino coger este E y ese E viene con varios objetos o arreglos. El objeto que me interesa es este que se llama values. No, get values no, values. Ojo con el autocompletar. Y ahora lo que voy a hacer es que primero vamos a mirar qué me trae este values. Entonces vamos a decirle logger respuestas. Vamos a guardar. Pero para que esto funcione me toca convertirlo en activador. Entonces nos vamos aquí, activadores. Le damos añadir activador. Vamos a escoger el guardar respuestas en sheets. Le decimos que al enviarse el formulario y le vamos a dar guardar. Perfecto, y vamos a hacer una prueba. Listo. Esto no se puede ver en la ejecución como hacíamos antes. Nos toca irnos aquí a ejecuciones. A veces les toca actualizarlo un par de veces dependiendo si fue muy reciente. Y lo vamos a ver otra vez, actualicémoslo.
Y aquí está. Entonces miren cómo me llega una vaina un poco rara, llena de comas, porque es lo mismo que está haciendo acá. Lo está guardando por allá en una respuesta que creó toda loca. Entonces lo que voy a hacer mucho más sencillo es limpiar este arreglo, quitar todo lo que sea vacío y solo dejar lo que me interesa, que es la fecha si les interesa, la categoría y la subcategoría. Y ya está, todo lo que no esté vacío. Y listo. ¿Cómo lo hacemos eso? Con un filtro. De nuevo, hoy les estoy haciendo maestría en métodos de formularios, en filter, en map y en for each. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger las respuestas y vamos a hacer un filter. Un filter, el filter más sencillo de todos, donde va fila por fila o elemento por elemento. Y devuelve solo cuando el elemento existe, cuando no es vacío. Y ya está. Y si quieren lo guardamos en una que se llame respuestas limpias. Y esas respuestas limpias, a ver, loguémoslas. Recuerden que esto no me va a funcionar acá. Caí en mi propio error. Miremoslo acá, en las ejecuciones. Y miren lo que hace, lo limpia divino. Ya como lo limpió, ya puedo pasarlo a mis respuestas de manera fácil. ¿Cómo? Le vamos a decir, así como este libro, voy a coger este mismo acá, lo voy a pegar acá. Libro spreadsheet app, lo voy a pegar aquí arriba en esta nueva función. Libro spreadsheet app.getActive spreadsheet y vamos a coger esta misma de hoja opciones. La pegamos en nuestra nueva función y en vez de opciones, la que quiero es la que se llama respuestas. Y ahora, hoja opciones, le vamos a decir append row. Es una manera de agregar nuevas filas. Y vamos a poner simplemente nuestras respuestas limpias. Guardamos y una más. Enviamos otra respuesta. Fighters. Enviar. Aquí esto es un enredo, pero lo necesitan. Si llegan a eliminar esta hoja, se nos daña todo porque todo lo estamos haciendo asumiendo que tiene un formulario conectado. Entonces, el truco acá es ocultar esta hoja y no la vuelven a mirar nunca jamás. Y aquí en respuestas es donde va a llegar lo que quieren. Voy a pasar esto panda album acá y esto se va a llamar fecha. Inclusive podrían esto personalizarlo si no quieren que vaya la fecha o agregarle otras cosas, lo pueden ir poniendo. Lo último que voy a hacer, a guardar esto, es hacer una última función que me ejecute este crear desplegables condicionales cada vez que yo edite estas opciones. Cada vez que cambie una opción, que agregue una banda, que quite una banda, que haga una... Vamos a ejecutarlo de nuevo. Eso es relativamente fácil. Simplemente nos vamos aquí a activadores, y vamos a crear un nuevo activador donde vamos a ejecutar nuestra crear desplegables condicionales de una hoja de cálculo cada vez que se produzca un cambio. ¿Por qué que se produzca un cambio y no al editarse? Porque produzca un cambio también, por ejemplo, se ejecuta si elimino una fila, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver que creé resulta que no sé, voy a quitar un disco de Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcade. Lo eliminamos. Y en teoría, lo que va a hacer es que, miren, esto se ejecuta, lo actualiza. Y aquí, por aquí, Red Hot Chili Peppers ya no tiene Stadium Arcade. Y de nuevo, si aquí vamos a escoger precisamente el de Red Hot Chili Peppers, que ya no tiene Stadium Arcadium, escogemos enviar. Y lo más lindo de esto es que aquí, en respuestas, me lo va trayendo sin tanto enredo como me lo estaba trayendo acá. La otra opción es que uno lo conecte manualmente y haga todo el código desde Google Forms y no desde Google Sheets. También se podría. Pero yo creo que con esto ya tenemos algo que funciona súper bien y ya no tiene los problemas que tenía el anterior. Yo sé que nos demoramos, yo sé que esto es bien avanzado, no va a ser para todo el mundo, pero creo que a muchos de ustedes les va a ser útil. Espero que sí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.